Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Soy José Luis Ruiz, preparador de oposiciones de educación física secundaria bajo la marca OPOSIEF. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí viendo esta charla. Da igual si la has descubierto hoy, si ha pasado tiempo desde que la grabamos. Lo importante es que ahora mismo estás delante del tribunal. Eso es lo importante. Eh, Cuando pensamos en ello, cuando pensamos en el tribunal, solemos imaginar una mesa, una rúbrica y muchas miradas juzgando. Pero detrás de esa mesa hay docentes, como tú y como yo. Personas que también han pasado noches sin dormir, repasando, dudando, soñando con la plaza. ¿Vale? Hoy quiero que escuche su voz. Esto no, desde mi punto de vista, no es una entrevista, es una conversación, una charla, pero desde dentro del tribunal. ¿Vale? Y quiero dejar muy claro que hoy no venimos aquí a criticar el proceso es el que es, no depende de nosotros, venimos a entenderlo desde dentro. Cómo piensa y cómo decide el tribunal para que tú ajustes mejor tu preparación, que ese es mi objetivo, ¿vale? ¿Qué quiero que te lleves de esta charla? Pues criterios que pesan, errores que restan y señales que suman. Con esas tres cosas creo que vamos bastante bien. Hoy nos vamos a centrar en el proceso de Madrid, ¿vale? Pero estoy seguro que lo que salga de aquí va a ser aplicable a cualquier comunidad. Para ello, hoy me acompañan Luis Nicolás Fuente, que fue miembro del tribunal en 2023 en Madrid, e Isabel Domínguez, miembro del tribunal en 2025. Bienvenidos, chicos. Estáis dentro. Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, espero que pasemos un rato agradable, que sobre todo que demos luz a muchas dudas que pueden tener los que nos están viendo. De hecho, vamos a responder dudas que me han planteado los opositores por redes sociales, ¿vale? Y antes de ser tribunal, vosotros también fuisteis opositores. Por eso, antes de meternos con la chicha, quiero que empecéis un poco contando vuestra historia, ¿vale? Pues cómo fue vuestro proceso de oposición, cuando aprobasteis, lo más difícil que recordáis de vuestro proceso, algo que os marcó, no sé, como esas cosillas. Por ejemplo, Isa, empezamos contigo. Vale. Pues a ver, yo aprobé la OPO en el 2021, me presenté también a la del 18 y recuerdo el proceso del 18 muy diferente a la del 21, porque en el 18 no había estudiado a lo mejor tanto como yo creía en comparación con el 21. En el 21, como hubo un parón el año ese que nos retrasaron por el COVID, pues a mí me permitió estudiar mucho más y me hizo ir muy bien preparada. En cuanto a la parte primera como a la segunda. El tema de la programación y todo eso había dedicado muchas horas. Entonces, o sea, tenía como cierta seguridad, que bueno, nunca tienes seguridad en estos procesos, pero bueno, tenía como más garantías, ¿no? Entonces, con el hecho de pasar la primera parte, yo ya casi sabía que iba a hacerlo bien porque iba muy bien preparada. Y bueno, luego hablaremos de eso, pero que al final la competencia, pues te la quitas casi en la primera parte. Totalmente, Entonces, sí. pues eso. Muy bien. ¿Y tú qué tal, Luis? ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues os puedo contar que yo ha sido un camino muy largo, muy largo. Empecé a opositar en 2004. Me presenté en 7 ocasiones, aprobando las 7. Lo que pasa es que no tenía baremo y era una época en la que había muy poquitas plazas. En la Comunidad de Madrid ahora mismo hay un montón de horas de educación física, entre la tercera hora y las optativas, pero yo cuando me empecé a presentar solo había 2 horas de educación física, con lo cual era súper complicado. Yo llegué a estar en número 72 en la lista de interinos y aspiraba a trabajar a media jornada, en el mes de octubre, que me llamaban. Entonces, nada, yo me estuve presentando y al final conseguí sacar la plaza en 2018. En el 18 ya tenía el tope de puntos y había 60 y tantas plazas. Entonces, bueno, pues al final es lo que decía Isabel, que pasando la primera prueba, pues la segunda me salió bastante bien y creo que me quedé el 19 o el 20 o así de la lista. Pero claro, es que yo tenía el tope de puntos de baremo. Entonces, bueno, pues un camino bastante largo y bastante duro. Pero bueno, que ahora creo que está mejor porque sacan más plazas y
y es de otra manera, es totalmente diferente. Sí, sí. Pero mirad, acabamos de ver dos procesos totalmente diferentes y seguro que de la gente que nos está viendo, algunos más se sienten identificados con Isa y otros con Luis. Así que para que veáis que este proceso, pues es así. Es así. Yo tengo otro proceso diferente también. Estoy entre medias de los dos, entre medias de los dos. Pero bueno, no vamos conmigo. Vamos a empezar ya un poquito con la chicha, ¿vale? Pasar de opositor a tribunal, como han hecho ellos, pues es un salto grande. Entonces, me gustaría empezar también a ver cómo habéis vivido vosotros el proceso y cómo ha cambiado vuestra visión un poco del sistema. Quiero que nos contéis eso, cómo veis ahora la posición desde dentro. Por ejemplo, ¿qué os ha sorprendido más ahora al ser tribunal de todo este proceso? Isa, empezamos contigo, si quieres. Es que es una pregunta muy general, ¿eh? Sí. Porque ha habido muchas cosas que me han sorprendido. Bueno, elige una o dos. Pues mira, me ha sorprendido que una parte de lo que he dicho antes, que la competencia que hay, por ejemplo, no son los 1000 y pico o 2000 que se presentan para nada. O sea, la competencia es muchísimo. O sea, si tú vas preparado, tú no compites con más de la mitad, desde mi punto de vista. Muchísima gente que no va preparada, que va a probar. Me ha sorprendido porque yo en mi año yo competía con los 1000 y pico que se presentaban. Ya. Entonces tenía que estudiar mucho porque competía con mucha gente y me he dado cuenta de que no. Y luego me han sorprendido mucho las rúbricas que se utilizan para corregir, porque yo he pasado algunos de mis temas, que yo los tengo por ahí archivados, con la rúbrica que nos han dado y he dicho, ostras, Qué pues interesante ver esto. no sé cómo me habría ido, o sea, corrigiendo yo mi propio el que yo me había estudiado, no sé cómo habría ido si tuviera que corregirlo yo con esta rúbrica. Ya. Entonces también me ha llamado bastante la atención eso. Muy interesante, ahora hablaremos del tema y de las rúbricas. ¿Y tú, Luis, qué me cuentas? Pues, a ver, más o menos lo mismo que Isabel. Yo la sensación que tuve como tribunal era que sí que es verdad que hay gente que está muy preparada, pero luego hay mucha gente que no lo prepara. No por criticarlo, no lo digo en tema de, o sea, en un plan de criticarlo, porque hay mucha gente por motivos familiares o por lo que sea, pues no pueden estudiar y no pueden dedicarle el tiempo que es necesario. Totalmente. Y es verdad que no es lo mismo con hijos que sin hijos, no es lo mismo con familia que sin familia, no tiene nada que ver. Yo que lo he experimentado sin familia y con familia y es totalmente diferente. Entonces sí que es verdad que la competencia, pues bueno, es menos de los que se presentan lógicamente y luego también me parece súper importante el tema del baremo. Yo eso siempre digo lo mismo porque es que yo para mí fue determinante. Porque yo aprobaba oposiciones con mejor nota que la última y entré en la última que me presenté porque tenía más baremo. Claro. ¿Y qué ha sido para vosotros la parte más exigente del proceso? ¿De tribunal? Sí, de tribunal. Ya estamos dentro del tribunal. Pues para mí intentar ser objetiva y corregir para mí la parte de la corrección primera, la primera parte ha sido la más difícil, la más exigente y intentabas o sea, tener en cuenta como todos los exámenes que habías corregido previamente, o sea, intentar ser justo con todos los exámenes. Entonces había veces que llegaba, por ejemplo, es que al final los de la mañana, pues al final, cuando llegaban a las 4 de la tarde, decías, ¿estamos corrigiendo igual que a las 8 de la mañana? No lo sabes, entonces intentas hacer memoria. Oye, pues es que a lo mejor aquí antes le hemos quitado un poco a este en base a este apartado y a este a lo mejor tendríamos que quitárselo también porque al otro lo hemos hecho. Entonces esa sensación de no saber si está siendo justo con todos, pues a mí me hacía un poco, pues como tener mucha responsabilidad. Sí, sí. Entonces para mí ha sido una parte muy exigente, que no ha sido igual, ni mucho menos, con la segunda parte. También el volumen, con tanto volumen de corrección, pues al final quieren ser objetivos con todos y se hace más complicado. Te entiendo. Sí. ¿Y para ti, Luis? Yo más o menos lo mismo. También me gustaría destacar que a mí me resultó también muy duro la parte de las habilidades deportivas. La tiene que hacer todo el mundo. Ve gente que no lo puede hacer por una lesión o por muchos motivos o no sé, creo que las circunstancias de examinarte al principio del tribunal a examinarte al final varía mucho.
varía muchísimo porque yo en 2023, cuando estuve yo, hubo opositores que, por ejemplo, fallaban en algunas pruebas y era porque, sobre todo en la de agilidad, era porque la pista tenía más polvo, resbalaba mucho más. Entonces no me parecía igual para todos. O sea, no era lo mismo empezar el primero del tribunal que empezar el último, o sea, que continuar el último. Y la parte del tema también, lo que dice Isabel, es complicado saber si estamos corrigiendo a todos por igual. Hay temas que las rúbricas son más concretas, otras que son menos concretas. A mí me parecía a mí lo que más duro me parece es eso, la parte de las habilidades y la parte del tema, corregir el tema y los casos prácticos. Vale. A ver, pues como estamos viendo y como ya sabemos, y vosotros sabéis y los que nos están viendo saben, en este proceso pues hay muchos aspectos que pueden marcar la diferencia, por muy pequeños que sean. Pero nosotros hoy nos vamos a centrar en los que pueden marcar la diferencia a favor de cada opositor. Entonces, a partir de ahora vamos a ir adentrándonos un poco en cada una de las partes, ¿vale? Y quiero empezar con la parte del tema, ¿vale? ¿Cómo la vive el tribunal cuando corrige decenas de temas en un día? Ya ha salido por ahí esto, ya habéis hablado de esto, pero ¿qué os resulta más complicado de corregir el tema? Luis. Yo más o menos lo que decía antes, a mí me resultó complicado que, a ver, hay temas que controlas más, otros que controlas menos, pero no en todos los casos la rúbrica está igual de bien definida. Entonces sí que me costaba sobre todo eso, o sea, corregirlo en función a la rúbrica que te daban me resultaba más complicado. Y luego hay temas que evidentemente no podemos controlar todos los temas, entonces hay unos que sí que los manejas mejor, otros que los manejas peor. Entonces, bueno, eso me resultó complicado. Luego es verdad que también hay temas, hay algunos exámenes que la gente escribe un montón y igual no te están contestando lo que preguntas, que no tiene nada que ver con el tema. Entonces, hay algunos que sí que los puedes descartar, que es fácil descartar, pero luego hay otros que es bastante complicado calcular cuál es mejor, cuál es peor, no sé. A mí me resultó complicado. A mí, por ejemplo, en cuanto al tema, me resultó... O sea, bueno, lo que ha dicho Luis, obviamente, pero me resultó complicado también porque en algunos temas, claro, tú tienes la rúbrica, es hasta qué punto la rúbrica es orientación o es algo que tengo que seguir a rajatabla. Porque había algunas rúbricas en este año, unas de unos temas eran como súper concretas y otras como mucho más abiertas. Entonces, las que son abiertas, ok, pero las que son cerradas, ¿hasta qué punto si no pone esto que pone en la rúbrica? Entonces, también nosotros nos planteamos, ¿cómo lo están haciendo otros tribunales? Porque al final parece que la gente está compitiendo con su mismo tribunal y en realidad están compitiendo con todos, entonces tendríamos que ir todos un poco más a lo mismo, ¿no? Entonces, teníamos ahí la cosa de decir, ¿cómo estarán corrigiendo esta pregunta en nuestros tribunales? Porque nosotros la entendemos así, pero a lo mejor otros tribunales no están... Y de hecho, pues pasaba que en otros tribunales, no, hombre, pero eso es orientativo. Y digo, pues si es orientativo tendría que estar aquí, pues como otro tipo de cosas. Entonces, las rúbricas, que yo entiendo que es difícil hacer una rúbrica que valga para todos, pero pues la sensación esa de decir, ¿estamos haciéndolo todos igual o no? Entonces, esa sensación en cuanto al tema, pues fue complicada. Claro. En algunas comunidades que las plazas se dan por tribunal, claro, pues no tienen este problema. Pero bueno, claro, es lo que tenemos aquí. Así que al final vosotros, pues imagino que si tú pensabas eso, el resto de tribunales también pensaría lo mismo. Intentaréis hacerlo pues de la mejor manera posible. O si hablabais con mucha gente, pues intentar hacerlo igual. Al final es eso. Y sobre los temas, algo que os hiciese pensar, pues este tema está bien construido, más allá de la rúbrica, ¿vale? Más allá de la rúbrica, este tema me está aportando, está bien construido, no sé. Yo personalmente... Para los que nos están viendo, que piensen en su tema y piensen si tienen esas 2 o 3 pinceladas. Yo sí que he visto, y además es un consejo que le he dado a compañeros míos que se estaban preparando respecto al tema, que o sea, como un poco la dinámica que tienes que tener independientemente del tema. Y yo lo que veo es que tú veías un tema y ya, por cómo estaba escrito, estaba ordenado, estaba claro, había como subapartados lógicos, no subapartados como por meter, que también se veían otros temas con no sé qué poner y bueno, pues pongo esto para el índice. Temas que es que se veía que estaban tú cogías un tema y decías,
este está estudiado. Luego ya tenía mejor o peor nota, pero se notaba que estaba estudiado por organización, por los apartados. Un apartado que yo vi interesante es que había temas, o sea, que los temas tenían un, ¿cómo decirlo? Los epígrafes, pues que cada uno tenía un desarrollo similar. O sea, si el título se divide en 3 cosas, pues que le dediques un poco lo mismo a cada título. Porque nosotros nos encontramos en el tema de este año, el calentamiento, por ejemplo, de la primera parte, conceptos, pum, 5 páginas. De la segunda parte, a esto. Claro. Y es un apartado que está en el título. Entonces, para mí, es algo fundamental que todo lo que esté en el título tienen que desarrollarlo con una cierta lógica y dedicándole tiempo a todo aquello que esté en el título. Y con un orden y demás, porque eso va a ser importante. A eso le van a dar una gran cantidad de puntos. Nosotros teníamos, a lo mejor, un apartado de esos valía 3 puntos o 2 puntos y me ponían esto. Yo, claro, ¿cómo te doy 2 puntos de ahí? Entonces, desde mi punto de vista, un consejo que yo le daba a mis compañeros es el título, hay que desarrollarlo, todos los epígrafes que están en el título. Vale. Si en el título no pone nada de aplicación práctica, yo incluiría una aplicación práctica, pero tampoco me excedería y pondría una unidad didáctica entera. Pero si en el título pone aplicación práctica, sí que le dedicaría mucho más tiempo si en el propio título pone aplicación práctica. Que hay algunos títulos, no me acuerdo ahora cómo... Bueno, el calentamiento creo que lo pone. Sí, hay varios temas. Hay varios. Entonces, si lo pone en el título, no puedes poner 4 cosas y ya está de aplicación práctica. No, dedícale tiempo porque eso va a tener una gran cantidad de puntos. 2, 3 puntos va a tener eso. Claro. Vale. Interesante. En resumen, estructura y apartados compensados, ¿no? Y poner, o sea, y no dejarte nada de lo que pone en el Nada del título. título. Eso es. O sea, hay que ser fiel al título. Vale. Y luego, si puedo aportar una cosa más, que es que me parece interesante, porque claro que sí. de amigos míos que se han presentado y que se han inventado temas, esto a lo mejor no está bien decirlo, pero si van a intentar tirar un poco de inventiva, Todos conocemos a alguien que hace eso. Por eso, que es mucho más fácil acertar y tener un orden lógico cuando el título te guía mucho. Por ejemplo, en el calentamiento era más fácil porque el título tiene como 4 apartados. Entonces, es como más fácil que te sirva de guía. En el del juego hubo mucha gente que se invirtió el del juego tradicional. Y claro, como el título es tan escueto, ellos tiraban, si la inventiva tiraba por aquí, pero la rúbrica tiraba por el otro lado. Porque era más difícil estructurarlo. Porque el título no te ayuda a ver qué línea seguir. Entonces, puestos a tirar de uno que no sé muy bien, pues a lo mejor el que te guía muy bien el título, pues te va a ayudar a por lo menos que a lo mejor rascar de cada apartado un poco te ayude. Esa es mi opinión. Consejo importante por si no sabe el tema. Sí. ¿Algo más, Luis, que no quieras? No, yo simplemente era lo mismo, exactamente lo mismo que dice Isabel, y yo sí que lo veo importante, lo del tema, lo que lo ha dicho ella también, de la aplicación práctica. Me parece bastante importante relacionar, aunque no te lo ponga, relacionarlo, aunque sea brevemente, pero relacionarlo con la práctica, porque al final somos compañeros y todo el mundo ha vivido situaciones de aprendizaje, entonces, o sea, que me refiero que es importante que lo relacionemos con el día a día nuestro. Y sobre esto, ¿cómo lo habéis visto? ¿Cómo es más fácil para vosotros ver esa aplicación práctica? ¿Condensada en un apartado, en un subapartado? ¿O con pinceladas en los diferentes apartados del tema? Yo creo que no en todos los apartados puedes dar yo creo que no en todos los apartados puedes dar pinceladas, pero bueno, que si puedes meterlo por apartados, me parece perfecto, pero si no, a modo de conclusión, yo en mis temas, por ejemplo, cuando era opositor, yo intentaba también meter una aplicación práctica dentro de la conclusión o antes de acabar el tema. A mí me parecía interesante. Más condensado. Sí, yo no diría que al revés, pero la parte que ha dicho Luis es tal cual. Yo en todos mis temas tenía una aplicación práctica pequeña, si el título no, o sea, como pues una cosa así, media hoja a lo mejor como mucho,
específica del tema que fuera. Pero sí que es verdad que a mí me gusta durante el tema, más que sea todo contenido teórico, si de vez en cuando me puedes ir metiendo, por ejemplo, es que el calentamiento este año daba mucho pie a eso, cuando hablas de Sí, las claro. fases, hablas de los tipos, pues ahí si me van metiendo alguna cuñita, algún ejemplo breve, sencillo, sin mucho lío, pero me vas, joder, se ve como mucho Te lo va control, haciendo mucho más, y te lo hace más real, ¿no? Más. más real, más a mí al final mucho contenido teórico, que a mí lo que me interesa es ver qué tal lo estás haciendo, cómo sabes aplicar esto a lo mejor al aula. Entonces a mí me gusta mucho que me vayas dando ejemplos de cosas Vale. pequeñas, Sí, ¿sabes? Entonces, pero luego sí que yo eso no quita no que quita luego la al aplicación final práctica. hagas un poquito de que solamente sea de eso. Pero también creo que eso es a lo mejor un gusto personal, que a mí me gusta más eso y que yo a lo mejor personalmente lo valoraba un poco más. A mí me parece una manera de diferenciarte de los temas de los demás, porque además temas como el calentamiento lo coge mucha gente, porque todo el mundo puede hablar del calentamiento. Entonces, al final, la forma de diferenciarte de los demás, yo creo también es dando ese toque. Vale. Estoy de acuerdo con vosotros. Y yo intento inculcar eso, pero hay temas más fáciles para poder hacerlo, otros más complicados. Pero bueno. Y para terminar con el tema, algo que para mí este año me ha parecido algo muy importante, porque he visto cosas que en mis opositores que no me han cuadrado mucho y creo que es por esto. ¿Qué pensáis de la ortografía y la caligrafía? ¿Cómo de importante es para vosotros que corregís tantos temas? Dejárselo claro a los que nos ven. Pues para mí muchísimo, porque coger un tema que se lee bien, ya lo coges de otra forma. Nosotros nos hemos dedicado, a lo mejor si la media de cada tema eran 5 minutos, me pongo, pues a lo mejor hemos estado con alguno, no sé, 25, y pasándonos de un tribunal a otro de, tío, ¿qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Y así el supuesto, el tema y no sé qué. Entonces, y muchas veces de intentar entender o hacerte una idea de lo que es lo que está poniendo, porque entenderlo al 100% no lo entiendes. Entonces, cuando coges un tema que está limpio, ordenado, que no significa que no te puedas equivocar, pero Sí, eso sí. facilita mucho el tema porque son muchas horas. Si el tuyo es el primero no hay problema, pero si el tuyo es el último del día, si está bien escrito, es muy importante, muy importante. Además, habrá tribunales o personas que no le dediquen tanto tiempo como vosotros lo habéis hecho y que digan, no se puede leer, Entiendo que tampoco. sí, en mi tribunal no lo hemos hecho, o sea, no hemos cogido y hemos dicho, no lo entendemos, hasta luego. No, pero también te digo que son muchas horas las que te tiras ahí como para tener que Claro. utilizar 25 minutos en leer tu tema. Yo creo que también es lo que dice ella, que al final facilita muchísimo la lectura. Es que, claro, tienes que leer un montón de temas y es muy complicado. Hay temas que es prácticamente imposible leerlo. Y luego ya la experiencia que tuve también era que había opositores que tenían muchísimas faltas de ortografía, pero muchísimas. Pero faltas de ortografía, bueno, no os podéis ni imaginar. Entonces también es importante. Yo no digo que no se nos pueda pasar una, pero nosotros hemos corregido exámenes con más de 30 faltas de ortografía. Sí, cuando se pasa una no llama la atención, pero cuando hay más de 30, Claro, entonces... es que era un poco, no sé, demasiado. A mí me parece demasiado. A mí es un aspecto que me parece muy importante hoy en día y yo incido mucho en ello. Así que espero que todo el mundo vea esa importancia. ¿Vale? Bueno, y tengo otra pregunta, pero dos cosas que harías para sacar buena nota en el tema, si te preparas la posición. Pero vamos, yo creo que ya lo hemos dicho. Estructura, limpieza, seguir el título del tema y aplicación práctica. Tampoco hay que inventar las ruedas. Es que a veces nos complicamos más de lo que queremos. Yo voy a aportar una cosa si sirve, pero nosotros hemos encontrado a lo mejor temas de 14 hojas que la chicha, por así decirlo, se podía escribir en 2. Y entonces a lo mejor, Ya. pero el hecho de tenerme 14 hojas diciéndome lo mismo y todo eso, pues a lo mejor si no sabes el tema, yo nunca dejaría un tema en blanco. Si he estudiado, tengo la mala suerte que no me ha salido el tema, voy a intentarlo para sacar el 2,5. Pero sí que es verdad que a lo mejor lo que te sepas, lo escribes como sea, y a lo mejor nosotros tuvimos, a lo mejor creo que fue un tema de 4 páginas, y que a lo mejor creo que si no tuvo el 2,5, estuvo ahí cerca, ¿eh? Y era 4 páginas, porque lo que te tenía estaba bien.
pero no te tires 14 páginas, porque más no es mejor, porque cuando me lo has dicho una vez ya no te lo voy a tener en cuenta porque lo digas otra vez. Entonces hay veces que valora lo que te sabes de un tema que verdaderamente no te has estudiado y mira a ver de qué puedes rascar más, pero no significa que por escribir 14 páginas vaya a estar mejor. No sé si me explico. Sí, claro. A veces yo creo que es mejor ir al grano, sobre todo cuando estáis corrigiendo tantas horas, tantos exámenes. Un tema que va al grano y va a lo importante, se ve muy rápido, y un tema con frases rimbombantes, frases muy largas, Todo frases que dicen una vez lo mismo y otra vez, también se ve mucho. Entonces yo creo Sí, que... sobre todo es es más que nada cuando haces un tema que no te has estudiado, que bueno, que no te sabes mucho, que crees que por escribir y darle la vuelta o de repente ponerme 5 páginas de aplicación práctica, pues al final la aplicación práctica vale 0,5, 1, lo que 1,5 vale. como mucho. Y no porque me pongas, a lo mejor te he puesto el punto y medio, pero es que has puesto 5 páginas. Ya. Entonces, que al final y claro, estamos muy cansados. Pues a ver, ellos no, a lo mejor no tienen en cuenta, pero que hay veces que se puede poner lo mismo, la misma calidad, en mucha menos cantidad. Y bueno, pues dices, pues mira, este chico no se sabía el resto, pero yo lo que ha puesto, pues está bien y tiene esta nota y ya está, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, pues vamos al siguiente bloque. Vamos a pasar a hablar del supuesto práctico. Vamos a centrar en el supuesto didáctico, ¿vale? Es una prueba que realmente demuestra si sabes pensar como profe, como docente. Vamos a ver qué apartados son más importantes, cómo gestionar el tiempo, qué diferencia una respuesta brillante de una más confusa. Vamos a ver, vamos a intentar desgranar esta prueba. Es verdad que en los últimos años en Madrid el formato del supuesto ha ido cambiando, ¿vale? Por ejemplo, en este 2025 ha sido un formato como mucho más concreto, con preguntas mucho más concretas. No había que elaborar ni diseñar sesión, ni unidad, ni nada de ese tipo. ¿Cómo recomendaríais hacer mejor dicho, recomendaríais hacer una estructura de supuesto o directamente ir a contestar cada pregunta de manera específica? Yo lo que he visto es que hay que responder las preguntas. Nosotros nos hemos encontrado con temas como se hacían antes, que ponías introducción, contexto, A eso 5 me refiero, a eso me páginas refiero. y luego 5 páginas de todo eso que no entra en la rúbrica y luego la respuesta a las preguntas en esto. Entonces, al final, nosotros hemos tenido que hacer como un poco lo que haces con los chavales en clase y es, bueno, a ver, de esta pregunta le puedo rascar algo de lo que ha dicho en el otro lado porque un poco como intentando hacer un favor. Yo lo que veo y por lo que he visto en la rúbrica y por la tendencia que está cogiendo últimamente, sí que es hacer una breve introducción. Yo qué sé, este año era de danzas este año. Si quieres hacer una introducción de danzas, pues hazla, pero no se te va. No hay Tampoco te ningún va a ítem de aportar la mucho. rúbrica. No va a Claro. aportar, no va a aportar. Entonces nosotros era respuesta 1, esto. ¿Tiene esto? No. Pues nada. Ya. Entonces, yo Nosotros diría que también fue responder así. preguntas y punto. ¿También fue así? Sí, nosotros también fue así. Y luego, aparte de eso, también tienes que tener en cuenta la limitación de tiempo que tienes. Es que tampoco te puedes extender mucho, porque va muy ajustado. Entonces, tampoco... Pero es verdad que se corrige lo que te están preguntando, no se corrige nada más que eso. Y en cada una de esas respuestas, vosotros, ¿qué recomendáis? Ir al grano, ya, vale, no tenemos una estructura, voy pregunta por pregunta, voy al grano o justifico la respuesta, ¿vale? Os pongo, por ejemplo, un ejemplo de este año. Había una situación de aprendizaje de danzas del mundo y una pregunta te decía, ¿en qué bloque de los saberes básicos se incluye? 0,5. ¿Nombre del bloque o justifico algo más? A ver, yo ahí te voy a decir, yo sí, o sea, sin basarme en lo que ponía en la rúbrica de este año, como no sabes cómo por dónde va la rúbrica, Ya. yo justificaría, porque algún año puedo entender, creo que me parece recordar que este año simplemente era nombrar. Y con nombrar valía. Pero en otro año la rúbrica puede ser diferente y puede ser nombra y justifica. Entonces yo en ese caso, como no sabes
cómo va a ser la rúbrica, mi recomendación, sin saber cómo va a ir, yo diría que justificarán un poco. Una breve justificación, sí, te entiendo. Breve o una breve, sí, o sea, una breve justificación por si acaso en la rúbrica apareciera ese apartado. Sí, yo creo que también. Y dentro del supuesto, este supuesto práctico, entre comillas, ¿la teoría tiene cabida? ¿Tenéis en cuenta cuando hay autores, cuando hay definiciones, o no es tan importante? A ver, yo creo que es que todas las preguntas que estoy pensando también en la OPO de la que probé yo. Y yo creo que en ningún momento yo no puse nada de bibliografía y tampoco este año creo que diera lugar a poner algo de obvio. Vamos a ver si quieres nombrar alguna cosa de metodología, a lo mejor. Claro, por ejemplo, en este año un ejemplo podría ser ese. Hay una pregunta sobre metodología. Por eso, ayuda. Pues yo a lo mejor mi consejo sería el mismo, a lo mejor. Como no sabes, este año no he preguntado nada de bibliografía y no se tenía en cuenta, pero como no sabes cómo va a ser la rúbrica, pues yo creo que no te cuesta nada. Cosas así como muy de sentido común, pues de metodología o de evaluación, que siempre a lo mejor en un supuesto práctico es probable que te pregunten cosas de metodología y evaluación, pues tienes ahí a lo mejor un par de autores y en caso de que la rúbrica pues al corrector pues le diga de ponerla, pues tú la tienes, ¿sabes? Si no te quedes a lo mejor sin ganar pues ese 0 con algo, yo que sé, por rajar algo más. Yo lo haría, yo lo estudiaría así. Vale, interesante. Y es verdad que este año pues no ha habido que crear una sesión, una actividad complementaria, no ha habido que crear nada de ese tipo. En 2023 sí, recuerdo que sí, Luis. En una pregunta de ese tipo, ¿vale? Que Isa, tú no has tenido que enfrentarte a ella. ¿Qué pesa más, originalidad o coherencia? A mí me parece mejor la coherencia, más que originalidad. Es que luego muchas veces hay cosas que, bueno, que cuando te las plantean, por lo menos por tu experiencia piensas que no se pueden llevar a cabo. Entonces, está bien ser original, pero hasta cierto punto, porque hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, todo lo que sea coherente yo creo que debería valer un poco más. ¿Cómo lo ves tú, Isa? Aunque no te hayas tenido. Yo no tuve ese caso, pero yo siempre creo que prima más ¿cómo se dice? Que sea real, que sea algo práctico de verdad, a que sea algo súper original, que yo sepa. Al final, todos los que estamos al otro lado somos docentes y ya todos estamos trabajando. Entonces, todos más o menos tenemos una idea de qué puede funcionar y qué no. Entonces, que me vendas a una actividad muy, muy guay, muy tal, no sé qué, pero yo veo, no. Entonces, creo que es mejor que sea real, que hay muchas cosas que son reales y que funcionan y que están bien, antes de que sea súper original y yo vea que no tiene sentido, ¿sabes? Vale, pues me quedo con estas dos ideas. La de ir al grano en las preguntas, sobre todo con este nuevo formato que está viendo en los últimos años, y con más coherencia y menos fuegos artificiales, que algunas veces los opositores se pasan de fuegos artificiales. Y todos lo hemos querido hacer también, yo soy el primero que también lo he hecho, que ahora pienso en cosas que yo hacía cuando era opositor y digo, no lo tenía que haber hecho, pero en ese momento lo hacía porque quería destacar, quería hacerlo bien y yo los entiendo, pero al final la coherencia al tribunal le va a dar mucho, mucho más que la originalidad. Así que me quedo con esas dos ideas, Vamos a hablar un poquito del supuesto biomecánico también, ¿vale? Es una prueba única en Madrid, es la única comunidad que lo tiene. Es un ejercicio muy técnico. Vamos a dar aquí algunos matices para ver qué busca el tribunal cuando corrige este tipo de supuestos. Aquí está claro, preguntas concretas, voy a responder la pregunta, pero dentro de esa pregunta vuelvo a repetir la pregunta de antes. ¿Concreción o justificación teórica? Yo creo que cuanto más concreto seas, mejor. Yo, de hecho, cuando estuve en 2023 de tribunal, la rúbrica era que contestases a lo que te estaban preguntando, sin más. O sea, que no era más. Entonces, cuanto más concreto seas, mucho mejor. ¿Y tú cómo lo has visto, Sí. Isa?
Yo voy a decir lo mismo, pero voy a decir lo mismo que antes con el didáctico, que es que al final nosotros lo tenemos muy claro lo que hay que responder porque tenemos la rúbrica. Ya. Yo no sé hasta qué punto en una rúbrica va a aparecer justifica, que me parecería mal si no te lo ponen en el título, pero son cosas. Entonces, Ya. si, yo creo también te voy a decir que yo creo que si dominas el tema, meterte en un jardín de justificar si es algo que no controlas, Vale. yo por ejemplo, mi punto débil era la biomecánica. Entonces, yo iba a responder preguntas y sobre todo asegurarme que respondía a las preguntas. Y lo que hemos visto este año es que había gente que intentaba como justificar o argumentar o no sé qué, y luego decíamos, vale, pero es que no está respondiendo a las preguntas. No está Vale. respondiendo. Entonces, sobre todo, si vas a justificar, que bueno, si te sobra tiempo y controlas del tema, yo creo que justificar, no digo una hoja, No digo un enrollarse, sí, poquito. sí, sí. No enrollarse porque estamos muy cansados de corregir y necesitamos que las cosas sean claras. Sí, importante Pero eso, importante. es importante, pero si dominas el tema y quieres explicarte un poco mejor, guay, pero asegúrate de que estás contestando. ¿Sabes? Porque en una de Vale. las preguntas de este año, no me acuerdo cuál era, había como dos preguntas, como terminaba una pregunta y luego había otra, y entonces había gente que se dejaba la otra o que no llegaba a contestar, decíamos, pero entonces, ¿qué responde a esta pregunta? Entonces, sobre todo, que la respuesta esté clara. Mi respuesta es esto, punto. ¿Sabes? Después de toda la justificación que hayas querido dar. Vale, aquí me ha apuntado un ejemplo de este último año, 2025. ¿En qué ejes y planos de movimiento trabajan esas articulaciones en el ejercicio de la imagen? Aquí, directamente, citar ejes y planos o justificar. Sí. Entonces, pues citar, punto. Sí. Yo ahí citaría, solo. Porque además, ¿cómo has dicho que decía la pregunta? Nombra. ¿En qué ejes y planos de movimiento trabajan estas articulaciones en el ejercicio de la imagen? Sí, no te pide que justifiques, no te lo pide. Ya. Sí, pero me quedo con la idea que tú has Yo, dicho. Contesta la pregunta y si vas bien de tiempo y controlas, pues da ese exactamente. puntito Que tu que... respuesta, exactamente, que tu respuesta sea ejes tal, plano tal. Y luego que debajo quieres, si la rúbrica no pone nada de justificar, pues el tribunal se va a quedar con lo primero. Sí. Si de repente pone algo de justificar, pues entonces se van a ir a lo de después. Pero que tu respuesta esté clara. Y si te sobra tiempo y bueno, y controlas del tema, pues no creo que. O sea, no diría nunca que no lo hagas bajo ninguna circunstancia. Sí, no te va a penalizar. No te va a penalizar. Bueno, en este año, bueno, no sé hasta qué punto puedo decir cosas, pero este Tú di año lo a que decir cosas de puedas. más penalizaba decir cosas de más. Ya. Sí, pero a lo mejor por eso, En- porque se trataba de evitar que la gente se enrolle diciendo cosas que no vienen tanto a la pregunta o tanto al caso. sí, Y pero porque... no era en el biomecánico, era en el didáctico. En el biomecánico no ponía nada. Entonces, tú en el biomecánico podías poner todo lo que quisieras, nosotros nos quedábamos con lo que ponía la rúbrica y el resto, pues ya está. Bueno, pues sin meternos más en ese jardín, tener en cuenta que puede perjudicar, es decir, tenerlo en cuenta lo que nos esté viendo. Y también en este supuesto, a ver, yo lo he trabajado con profesores de biomecánica, universitarios, dando clases a los chicos, y había preguntas de otros años que ni ellos lo tenían muy claro. Entonces, como a veces estas respuestas dependen de la interpretación que tú hagas de una imagen, de un momento. Si, por ejemplo, una respuesta está bien contestada o bien justificada, pero no es la respuesta que esperáis, entiendo que siguiendo la checklist se puntúa, no se puntúa, depende. Yo cuando estuve de tribunal no se puntuaba solo lo que venía en la rúbrica. Yo también. Aunque había veces que en parte, pues a nosotros hubo opositores que por su explicación decía, pues, es que, claro, entendiéndolo así, Puede llevar razón, pues, pero sí. claro, Claro. en meterte en un jardín. A eso me refiero, a eso me refiero. Por tenerlo claro, porque muchas veces, pues sobre todo estos profesores con los que yo hablaba cuando trabajamos el biomecánico, decían esto, bueno, vosotros justificar siempre por qué, por si no es la respuesta que ellos esperan, pero bueno, por lo menos se puede intentar.
Efectivamente, yo les diría, si ellos lo interpretan así y ven que es la forma correcta de hacerlo, como no sabes lo que hay al otro lado, pues tú justifícalo y bueno, a lo mejor algún tribunal te dice, bueno, pues es que está bien justificado y puede tener razón. Vale. Vale, pues vamos con la parte de habilidades deportivas para terminar esta parte. Ya hemos hablado un poquito antes de ella. Otra prueba única en Madrid. Tres cosillas puntuales. Primero, os preguntaría, imaginaros que tenéis que opositar ahora, después de haber visto las pruebas por dentro. ¿Cómo prepararíais esta parte? Pues, a ver, yo no haría una preparación específica. Yo me pondría a ensayar sin pasarme, porque lo que vimos mucho, lo que he visto yo este año es mucha gente lesionada. Lesionada, sí. Mucha gente, mucha gente. Y entonces, yo, por ejemplo, me acuerdo, mi compañero de instituto lo hizo dos o tres veces, igual son pocas, pero lo hacía 2 o 3 veces al día. Ya cuando vio que siempre el resultado era el mismo, dijo, ya está, este es mi resultado, me voy a quedar aquí sin lesionarme. Entonces, yo creo que el margen de mejora, sobre todo en algunas pruebas, como yo que sé, bueno, a lo mejor si eres un poco, no se te da muy bien el baloncesto, pues a lo mejor el margen de mejora es bueno para la entrada a canasta. Pero partiendo de que el nivel es más o menos aceptable, tampoco me volvería loco, porque no, desde mi punto de vista, en una semana, 2 semanas, tampoco hay mucho margen de mejora. Totalmente. Entonces, saber en qué franjas te mueves, a lo mejor algún gesto técnico, pues en el de 5x10, pues tener claro bien cómo darte la vuelta, a lo mejor cómo ser un poco más efectivo y ya, porque es que al final es eso. Yo vi mucha gente pues de haber ido al fisio, haber estado lesionado, haber estado fastidiado. Sí, Y al sí, yo final lo también conozco a estropeas gente. y de poder quedarte en un 7 y como tú quieres más, pues al final lo haces peor. Entonces hay que saber un poco, Me parece muy hay que tener importante ese cabeza consejo. también. Y No, yo Luis, iba a comentar que sí, también me parece, o sea, que lo suyo es practicar un poco, si puedes practicar algo, pero sin pasarte. Luego también, a mí me parece que es un poco, yo por lo menos el año que oposité yo, nos dijeron las pruebas a las 7:30 de la mañana aproximadamente. No habían publicado nada, no habían dicho nada y creo que desde entonces creo que sí que las han publicado. sí. Entonces, bueno, si las publican una semana antes, pues si es una entrada a canasta, pues practicas un poco sin pasarte, lo que está diciendo Isabel, pero tienes un poco de margen. Yo en 2018 es que además eran unas pruebas muy extrañas, Sí. porque nos pusieron malabares, nos pusieron combas, unos enlaces muy complicados, era muy difícil. De hecho, que se hizo muchísima criba las pruebas. Y bueno, no sé, yo creo que desde que lo publican es muchísimo mejor para que Claro, la gente sí. por lo menos se pueda preparar un poco. Es que te está jugando la oposición en unas pruebas también que cuentan dentro de la nota y que lo suyo es que todo el mundo sepa qué es lo que te van a pedir. Yo otras veces, como me he presentado unas cuantas veces, sí que solían pedir la voltereta hacia adelante, sí que solían pedir entrada a canasta, eso sí que han pedido otros años. Pero bueno, a ver, practicar pues cuando sepa las pruebas y si no, pues intentar cuidarte para estar bien en la oposición. Vale. Eso ¿Y también es verdad. algún consejo para elegir pruebas? ¿Que habéis visto? Pues en esta prueba, en este tipo de pruebas la gente falla más por esto. ¿Y algún consejo que le podáis dar a los chicos, Pues hombre, chicas? yo te voy a decir que este año en la prueba de agilidad no la eligió casi nadie porque el baremo era súper exigente y de hecho mi tribunal creo que de todos lo hicieron 3 o 4, no lo hicieron más. Y una chica que lo hizo a la vista humana era como, ¡buah! Tiene un 10. Y miraba la nota y tenía un 6. Entonces, Ya. yo creo que era una prueba que o sabes que tienes, o sea, es que el bajar, o sea, es que nada era menos, o sea, a la mínima que, es que la chica esta lo hizo perfecto y tuvo un 6. Entonces Ya. yo decía, digo, es que yo esta prueba no sé ni cómo se la baraja hacerla a la gente. El resto de la gente sacó un 0, el resto de la gente de mi tribunal que hizo esa prueba sacó un 0. Entonces no sé cómo, no sé si es que no se habían tomado el tiempo antes o qué, porque como haces una prueba en la que sacas un 0, cuando por ejemplo la de baloncesto era mucho más asequible, el baremo, no para un 10, pero para sacar un 6, 7 era mucho más asequible, la de 5x10 era mucho más asequible que la de agilidad. Entonces, eh, no sé, ya es hacerte yo lo que haría si yo tuviera que hacer las pruebas ahora mismo, haría todas al máximo y vería en cuál tengo mejor resultado y de ahí para adelante. Entonces, a mí me dio la sensación de que había gente que no había practicado ni siquiera las pruebas porque no, o sea, hacer una prueba en la que sacas un 0 sin haber
quiero decir, sin haber hecho doble nulo ni nada de eso. Ya, ¿Sabes? sí, Me sí, solo sorprendió. por el tiempo. Ujú. Sí, sí, solo Vale. por el tiempo y no porque lo hicieran mal ni de repente que se atravesaran en una zona. No, o sea, lo hicieron Ujú. bien, pero lento. Entonces, a mí me sorprendió mucho. Ujú. Y alguna de estas pruebas, por ejemplo, esa agilidad, se ha repetido en los últimos años. ¿Vosotros En la creéis que puede anterior, en ser? la del 23. Claro, por eso, ¿creéis que puede ser una línea a seguir, que haya varias pruebas que sean como fijas o no tiene que ver? ¿Qué pensáis vosotros? Sé que esto es algo muy personal, ¿vale? Yo sí que creo que puede haber una tendencia. Además, este año yo sí que ha habido, por ejemplo, dos oportunidades que eran para todo el mundo, no tenía que haber nulo. Eso es una cosa que se ha luchado, se ha pedido y se ha conseguido que todo el mundo tuviera dos oportunidades. A mí no me Ujú. extrañaría que hubiera una tendencia a decir, venga, pues a exigir, yo que sé, a pedir un poco que las pruebas sean siempre las mismas, como para policía, que tú sabes de antemano cuáles son tus pruebas y tú tienes meses para prepararte y ahí sí que Para hay margen de mejora. preparártelas. Ujú. Pero estas cosas, como son como son y hay tanta polémica, pues no lo sé. Pero sí que yo creo que a lo mejor hay. Yo sé que ha habido mucha gente hablando con la presidenta de este año e intentando mejorar un poco el proceso para los opositores y que haya una cierta facilidad para ellos. Creo que queda todavía un poco para eso, también es verdad. Bueno, pero Pero intentarlo no es poco, intentarlo no es poco. yo si me estuviera Ujú. preparando, así un poco para no estar muy desconectada, me haría pues las pruebas que han hecho pues en el 25 y en el 23, por ejemplo, me las repetí, y las del 21 las haría todas. Un poco para estar así un Oh, poco ahora que no sabes todavía lo que va a entrar, pues haría eso. Yo claro. creo que Ujú. sí, que algunas sí que se va a repetir. Yo entiendo que sí que se repetirán. Porque yo hace muchos años que sí que ha habido pruebas que se han repetido a lo largo de los años. Yo os iba a Ujú. comentar una cosa que puede ser una, no sé, puede parecer una tontería, pero es una reflexión que tuve yo que es algo obvio. A nosotros nos pasó en 2023, cuando estuve yo de tribunal, que hubo muchos opositores que se resbalaban haciendo la prueba de agilidad. Ujú. Es súper importante el tema de llevar unas buenas zapatillas, o sea, unas buenas zapatillas no, me refiero a que tengan bien la suela y tal, porque puede parecer una tontería, pero si te resbalas, yo sé de gente que ha hecho nulos porque se han resbalado y no han podido pasar la prueba y al final vas acumulando el nulo o lo haces fuera de tiempo y te resta. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta determinadas cosas a la hora de prepararlas también y a la hora de hacerlas en la oposición. Vale, también importante, material adecuado, dependiendo de la prueba, Mm. pues Mm. Y yo tendría un consejo para la gente que se presenta, sobre todo este año que las han hecho en 2 días. Si eso se ujú. repitiera y se mantuviera así, yo, si expusiera el segundo día, si tuviera que ir el segundo día, yo iría el primero. Sí. A ver, Ya, porque la vale. pista de baloncesto resbalaba un poco, Ujú. el tatami de la pista de atletismo estaba un poco deteriorado, te puedes a lo mejor hacer una idea de cómo está la pista de agilidad para ver cómo es el material. Yo, a ver un poco, no sé, yo me habría acercado. Ujú. Si lo hubiera hecho, obviamente, el segundo día, si lo toca el primero, pues pringas y ya está. Ya Aunque está. bueno, Ujú. el Antonio Machado, o sea, como las pruebas estaban publicadas de antes, pues te puedes acercar a lo mejor a ver un poco cómo es A el ver nulo las y la cosa, pero instalaciones. Ujú. a ver las Sí. instalaciones y tal, pero sobre todo si tú si tú haces las prácticas el segundo día, yo me habría acercado al primero, a ver cómo de exigentes están siendo a la hora de los tiempos. No sé, yo me habría acercado a ver un poco cómo está el ambiente. Ujú. Pues ese consejo también lo anotamos. Bueno, pues cerramos este bloque, ¿vale? Y José Luis, perdona un segundito. Voy a dar la luz que me sí, veo que estoy a oscuras. Un segundito, tarda un segundo. vale, sí, Vale. sí, tranquilo, tranquilo. Mientras cerramos el bloque, simplemente con una clave. Supuestos en general. Primero responde lo que te preguntan y luego justifica, pero Vale, siempre perdona. con la... Es que se estaba haciendo y estaba yo más pendiente de la luz que otra cosa. Nada, nada. Eso, como clave final, como conclusión, responde a lo que te preguntan, al grano, justifica si puedes, si va bien de tiempo, pero siempre ten en mente la rúbrica, ¿vale? Es con el consejo, con la clave que nos quedamos. Y nos vamos al siguiente bloque. Vamos a hablar de programación didáctica, ¿vale? Pero vamos a hablar del documento. Es verdad que en 2023 no tenía que presentar programación didáctica. En el proceso de estabilización, que fue en el que tú estuviste, ¿verdad, Luis? Sí.
¿vale? Entonces, si quieres aportar algo, pues eres uno más, ¿vale? Pero me voy a centrar un poco en Isa. Muchas preguntas me han hecho sobre esto. ¿Se le entera? ¿Importa la estética? ¿Qué puntos son más importantes para el tribunal? Vamos a intentar aclarar esto. Empezamos por eso, por el aspecto visual. ¿Qué importancia tiene la maquetación, el aspecto visual? A Importancia ver, plena. es importante, pero una importancia limitada. O sea, creo que al final sí que a los apartados que a lo mejor necesitamos que fueran más visuales es el tema de las fichas de la unidad, que ahí sí que pues que estuviera claro, que estuviera a lo mejor, pues yo qué sé, con colores o tal, sin nada exagerado tampoco, porque tampoco hace falta, pero que esté claro y que se entienda bien la información. Esas partes, si hay alguna tabla de relación de aspectos y tal, pues está bien. Nosotros no la veíamos entera de principio a fin, nosotros no. Íbamos echando un ojo pues, a los apartados que a lo mejor cada uno consideramos más relevantes, pues la atención a la diversidad, evaluación, metodología, las fichas de la unidad un poco. Dentro de las fichas de la unidad, una cosa que a nosotros nos gustaba mucho que hubiera era el tema de la calificación, que al final es algo que todo el mundo te ponía ahí, todos los descriptores operativos, no sé qué, ok, vale. Pero la aplicabilidad de esto, de que me pongas el porcentaje de los instrumentos, o sea, que me pongas instrumentos de evaluación y porcentajes, nosotros lo valorábamos mucho. Eso es mi tribunal. Vale. Entonces, que eso esté claro, que eso esté en la ficha de la unidad, es otro consejo que yo le daba a compañeros míos. Yo eso lo pondría en la unidad antes que a lo mejor otras cosas, por ejemplo. Vale. ¿Vale? Y ya te digo que el aspecto es relevante, pero obviamente no le dedicaría un tiempo en ser súper novedoso en la programación, porque de mi punto de vista no vale la pena. Claro, yo creo que eso es lo que pasa a muchos opositores, que le dedican tanto tiempo a dejarlo bonito que están perdiendo tiempo de dejarlo práctico, hacerlo fácil para el tribunal. Claro, o sea, tiene que estar bien, tiene que estar lo que tiene que estar y demás, pero pues bueno, pues una vez que elijas tu estilo, Sí, no te yo soy de vuelvas los que loco. pienso, claro, yo pienso, y además se lo digo, que lo que entra por los ojos también se lee de otra forma. Entonces, es importante, pero hasta cierto punto, como tú dices. Exacto. ¿Y qué errores os han llamado más la atención de la programación? Algo que digas, pues mira, mucho cuidado con esto, tema de formato, tema de estructura, paginación, algo de alguna parte en concreto, no sé. Pues yo no te sé resaltar así nada que nos haya llamado la atención en cuanto al formato, quiero decir, o sea, algunas más sencillas, que bueno, que las tablas no sabías muy bien qué estaba relacionando y tal, pero creo que eso es falta de preparación. O sea, yo creo que una persona que está en una preparación de oposiciones, creo que ya parte de un nivel que está bien. O sea, yo no me voy a dedicar a ver el formato, que me puede gustar más un formato u otro, pero no voy a penalizar una programación. De hecho, hubo una chica que yo personalmente le puse un 10 en todo y justo el formato de las fichas no me gustaba. Yo no lo habría hecho así, pero el contenido era muy bueno. Era bueno. Entonces yo no voy a penalizar que el formato no me guste cuando en verdad el contenido es bueno y lo ha explicado perfectamente y todo. O sea, que te quiero decir que no lo considero súper relevante. Vale. Pues nos quedamos con eso, con que la maquetación es importante, pero no te salva. Lo importante No. es el contenido, que sea claro, que sea coherente y nos quedamos con eso. ¿Vale? Y luego a lo mejor yo puedo ver una programación y que no me entre mucho por los ojos, que diga, bueno, no sé, y que luego de repente la persona me las ponga perfecto y entonces yo me voy a quedar con la exposición, no con que el formato no me haya gustado, ¿sabes? Totalmente, totalmente. De Entonces, eso vamos a hablar en el siguiente apartado de la defensa oral, ¿vale? Y yo le he llamado también la prueba que da en plaza, porque al final es donde ya te estás jugando con la gente que de verdad se está jugando algo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de esta prueba que me parece muy importante. Aquí se ve todo, el tono, la presencia, la coherencia, la naturalidad. Y quiero que me contéis un poco cómo percibís vosotros este momento tan decisivo. Entonces, si por ejemplo, olvidaros del contenido ahora, olvidaros del contenido de la exposición. ¿Qué impacto tiene para vosotros
la voz, el tono de voz, el ritmo, el movimiento corporal. ¿Cómo de importante es para vosotros trabajar eso? Bueno, yo hablo todo el rato, a mí hasta que me paréis, ¿eh? Sí, tú habla, Isa, tú habla. Yo creo que es importante o sea, porque nosotros teníamos a lo mejor alguna persona pues, que hablaba como más así, todo como igual, entonces pues llamadas de atención, que no sea a lo mejor un discurso, sí que creo que el discurso, si es un poquito especial, que a lo mejor me lances alguna pregunta, no para que yo la responda, sino preguntas así al aire y tal, creo que es interesante el moverte un poco por el espacio, o sea, es algo que yo sí que personalmente lo valoro, no que te quedes en la mesa detrás del profesor, o sea, de la mesa del profesor ahí, o incluso sentado en la mesa, que tuvimos alguno que se sentó en la mesa. Entonces, esas cosas, pues, bueno, sí, de verdad que denotan un poco a lo mejor tranquilidad y confianza en ti, pero no, a lo mejor le quita un poco de profesionalidad a dónde estás, ¿no? Y a lo que quieres conseguir, ¿no? Entonces yo sí que lo considero relevante, lo mismo que antes. Puedes estar nervioso, puedes dudar, pero es verdad que luego el contenido, si es bueno, pues te va a restar un poquito, porque hay unos puntos que son de defensa, que a lo mejor por ahí te voy a quitar, pero si el contenido es bueno, te lo voy a seguir teniendo en cuenta, ¿sabes? ¿Tú qué opinas, Luis? Pues yo pienso también, es que básicamente es lo mismo. Nosotros sí que teníamos igual algunos opositores que cuando era un tono como muy monótono, o sea, se hacía como muy pesado, porque claro, tú estás en una defensa, luego en otra, entonces claro, son muchas horas escuchando a la gente. Y el hecho de que te lo hagan más ameno, los cambios de tono, o sea, hay cosas que sí que se pueden trabajar. De hecho, yo como opositor, a mí me pasó que tuve que trabajar por muchas cosas, porque de las primeras exposiciones que hice a las últimas, pues había mucha diferencia. Pero claro, es que eso lo tienes que trabajar, no queda otra. Claro, es que hay gente que esto lo tiene dentro. Claro, Y es sí, capaz no, de hay gente ponerte que lo no tiene tiene que hacer dentro. nada, claro, sí. Pero hay gente que no. Claro. Y es lo que tú dices, o es lo que yo entiendo. Pasáis muchas horas ahí, escucháis a mucha gente y una exposición muy monótona, muy lineal, al final hace Te pierdes. que te pierdas, que desconectes, aunque luego reconectes enseguida, pero se Mm. pierden cosillas. Aunque el contenido sea muy bueno, al final puede hacer que se pierdan cosillas. Sí. Y incluso se lo digo que al revés, una exposición que a lo mejor no sea tan brillante, pues eso, si la cuentas lanzando preguntas retóricas de forma un poco más, yo qué sé, diferente, que puede hacer que gane algo más. Bueno, esa es mi opinión y, bueno, me gusta escuchar la vuestra también. Y hablabais también de mantener la atención, ¿no? Hemos hablado de eso. ¿Qué estrategias pueden ayudar a que mantengan la atención vosotros que habéis estado ahí? ¿Algo que os haya gustado? Pues mira, esto nos ayudaba, esto tal. Como el tema de las preguntas que tú has dicho, Isa. ¿Perdona? No, como el tema de las preguntas retóricas, preguntas al aire, que hace Sí, pues, que... pero sí, también a mí me ayudaba el que escribieran en la pizarra. O bueno, había gente que lo llevaba impreso y lo iba pegando así, o haciendo a lo mejor alguna cosa. Nada súper elaborado tampoco, porque tampoco hace falta que escriban en la pizarra muchísimo, Sí, pero ahora algo que vamos me a ayude hablar a de la mí. pizarra. Pues si quieres no hablo ahora. Sí, pero que la pizarra ayuda también eso, a mantener la atención, sí. A mí me ayuda a saber en qué punto estamos, de qué hemos hablado ya, para saber, pues ahora yo creo que va a venir esto, a ubicarme por si desconecto en algún momento, que también es fácil que nosotros perdamos un poco la atención, sobre todo en algunos apartados que como en los objetivos y todo eso, que es un poco más pues, general, ¿no? Y a mí sí que moverte por el espacio, ¿sabes? Que hay gente que se queda como muy pegada a la pizarra, ¿no? Y se mantiene ahí porque va a escribir y me mantengo, y me vuelvo a escribir y me mantengo. No, moverte. Yo fue algo que yo ensayé. Yo Claro, ensayé un poco la escenografía de ir para un lado, ahora me paro aquí, ahora tal. O sea, son cosas que hacen que la persona que te está mirando, oye, pues esté atenta a ver a dónde vas y qué vas a hacer y demás. y que al final yo lo que le digo, si lo ensayas, al final te va a salir natural. Y si no lo ensayas y no lo tienes dentro, es que cuando no, porque al final habrá gente que piense, no, es que voy a hacer aquí un papel. No, estás ensayando algo para que te salga natural, realmente, para que sea algo natural. Yo creo que también cuando utilizas material, no hace falta que sea tampoco nada del otro mundo, también te ayuda un poquito a llamar la atención del tribunal.
igual que a la hora de desplazarte, no quedarte en un sitio fijo, moverte, llamar la atención. O sea, tienes que estar llamando la atención del tribunal para que ellos estén más pendientes de lo que estás contando tú. La siguiente pregunta va sobre esto, la pizarra y los materiales. Pizarra, yo soy partidario que sí, por lo que ha dicho Isa. Al final tienes ahí una foto de toda tu exposición para que el tribunal lo vea. Te quitas un poco el foco de atención a ti, se lo das a la pizarra y eso, pues, creo que le puede venir bien al tribunal. Hay opositores, sobre todo los que no han dado clase nunca, que le tienen mucho miedo a la pizarra. Entonces, aunque ya lo habéis dicho, ¿qué opináis de la pizarra? ¿Qué cosas habéis visto que os llaman la atención? ¿Qué cosas os han gustado? ¿Cosas que no os han gustado del uso de la pizarra? Yo creo que siempre que vayas a utilizar un material o vayas a utilizar la pizarra tienes que estar seguro de lo que vas a hacer. Porque no sirve de mucho que tú te pongas a escribir en la pizarra y te tiemble la mano por los nervios y que al final no se entienda nada. Entonces igual tienes que buscar alguna alternativa, igual que se pegan fichas o lo que estaba diciendo, creo que lo ha dicho antes Isabel, utilizar pues algún material para llamar la atención. Si te encuentras seguro, pues utilizar la pizarra me parece muy bien, porque al final parece como que tienes más seguridad. Entonces, no sé, yo creo que lo tienes que utilizar si eres capaz de manejarlo bien. Sí, pero también es algo que hay que ensayar, porque nosotros hemos visto exposiciones de gente que dices, esto no lo has ensayado, porque al final tú sabes lo que al final quieres que aparezca en la pizarra, al final de tu exposición, y sabes el tiempo, el espacio que le tienes que dedicar a cada cosa. Entonces, yo he visto exposiciones que digo, esto lo he ensayado por encima, porque si tú, es que le faltaba media pizarra, y al final escribiendo agachado ahí de rodillas, muy, muy pequeño, digo, esto no me está aportando nada. Esto que estás escribiendo no está aportando. Entonces, primero hay que tener, claro, como lo que ha dicho Luis, que te sientas seguro. Aún así, creo que aunque no te sientas seguro escribiendo en la pizarra, creo que tienes que dedicarle un poco porque ayuda. Te ayuda a ti como opositor también a parar un poco, a lo mejor a pensar algo, a ubicarte, a lo mejor que también, oye, si tú tienes el esquema aprendido de lo que vas a decir, a lo mejor dices, ostras, no me acuerdo qué viene ahora, pero estoy escribiendo, son unos segundos que son valiosísimos. Entonces, creo que te va a ayudar a ti como opositor y al tribunal. Entonces, que se puede ensayar. Ya luego, pues puedes utilizar la técnica que quieras, o escribir el título y ya está. O utilizar estas cosas que luego las pegas en la pizarra y no tienes, si tienes una letra mala que no es buena, pues oye, no te la juegues, llévatelo impreso, lo pegas y vas haciendo pues algún tipo de esquema o alguna cosa. Pero creo que ayuda. Nunca va a restar eso. Pero si vas a escribir, tienes que ensayar. Vale. Y no te pongan, que no se pongan a escribir así al tuntún porque les va a hacer perder mucho tiempo también, ¿eh? Claro, sí. Por eso lo tienen que ensayar. Al final el tiempo es el que hay para hablar y para escribir, así que o lo ensayas o no lo haces bien ese día. Y sobre los materiales, ¿aportan mucho, no aportan muchos, pocos materiales? ¿Algún material que llama la atención de verdad? Que dijese, pues mira, esto sí, esto no. Yo soy partidaria de materiales, pero yo en estado pues no me he encontrado ningún material que ha dicho, wow, ¿sabes? Ya. Pero bueno, que eso no, Sí. No tiene nada que ver, ¿no? A mí sí que me gusta que me entreguen material, pero sí que me gusta, no que me digas de hacer esta, o sea, como que le des un poco más de valor a tu trabajo, ¿sabes? Que me expliques un poco más esta ficha. Nosotros nos daban mucho material, pues voy a hacer un juego, pues no sé qué, me daban el juego, ya, pues explícame un poco más. ¿Para qué? No sé, como que me tenían preparadas muchas cosas porque a lo mejor tienen en la cabeza que más material es mejor, pero no te quedaba claro a lo mejor el uso de ese material en concreto, entonces a lo mejor es mejor menos, pero que yo sepa un poco qué es ese material, para qué lo vas a usar y demás, ¿sabes? Exactamente, sí. Sí, porque es verdad, a veces, pues lo mismo, queremos destacar, hacerlo todo muy bonito, preparar muchas cosas, pero a lo mejor es mejor eso, menos material, pero que sea un material que realmente el tribunal vea que lo usas y para qué lo usas, no solamente exactamente, y que le veas que es... Y que veas que es útil, porque nosotros hemos tenido algunas presentaciones con, voy a hacer un Kahoot y un Padlet y una autoevaluación de no sé qué, y dices, a ver, esto, que es un poco lo que hablábamos antes. Eso al final, si tú estás clase, hay muchas cosas que sabes que no son reales. Y yo, cuidado, que yo entiendo que yo también he pasado por ahí, que yo también he pensado que tengo una clase ideal y tampoco voy a devaluarte por eso. Pero no te pases, ¿sabes?
O sea, no me vendas aquí que vas a trabajar todo esto porque no. Vamos a contar con que tu grupo es ideal, pero tampoco te pases de materiales, de cosas como si fueran aquí todos súper avanzados en algunas cosas, que al final son chavales y todos sabemos cómo son y ya está, y no pasa nada, pero que no se flipen en ese sentido, ¿vale? Sí, te entiendo. De hecho, la siguiente pregunta, dime, Luis. No, que estaba de acuerdo en lo que habías dicho, que el material tampoco se trata de llevar por llevar. O sea, tú tienes que llevar material que sí, que te pueda lucir, pero que tenga aplicación. No te sirve nada llevar algo que digas esto no lo vas a usar nunca. Claro. Porque hay material que no lo vas a usar nunca. Entonces, bueno, y depende también, claro, luego depende dónde vas a desarrollar tú la programación y todo. O sea, que depende de muchos factores, que hay cosas que se pueden hacer y otras que no. La siguiente pregunta, de hecho, va relacionada con eso. ¿Cómo valoráis propuestas originales o creativas, pero poco realistas, frente a otras más sencillitas, pero más coherentes y más realistas? Porque yo como preparador, ¿lo ve? Es verdad que yo como preparador también intento que los opositores no que innoven, sino que conozcan las últimas innovaciones, no solo tecnológicas, sino de metodología, que conozcan esas cosas y que las pongan en práctica. A lo mejor no todo el mundo puede poner en práctica cierta metodología y el que lo ve desde fuera, que no lo ha hecho nunca, piensa que no se puede hacer. Pero soy partidario de buscar ahí ese término medio de lo que decíamos antes, sin pasarse. Entonces, esta pregunta ya la hemos respondido. Propuestas muy originales, pero poco coherentes, bajan. No. Propuestas realistas, sencillas, simples, suben. Si encima le doy ese toque de originalidad, pero que se vea aplicable, pues entonces cuando ya imagino que se diferenciará en la nota esa propuesta. Sí. Yo sí que hay, no sé, a mí, por ejemplo, cuando me estaba preparando la OPO, me hablaron del tema del hilo conductor, que se lleva como mucho, ¿no? Y está bien, yo no me sentía cómoda con ello porque no es algo que no he hecho nunca, que todas mis unidades giren en torno a algo y tal, entonces decidí no hacerlo. Entonces, estando como tribunal, sí que hemos recibido programaciones así. Entonces, mi consejo también es, si lo vas a hacer, está bien, pero tú no lo hagas por hacer, por ser diferente, contrólalo, ten claro por qué lo haces, ¿sabes? Y luego que tenga un tipo de justificación, que tenga luego un sentido. Porque yo recuerdo que algunos de los que hemos tenido tenían un hilo conductor y yo le pregunté por el hilo conductor porque me llamaba la atención y era como, bueno, pues en vez de llamarlo unidad, le he llamado de otra manera relacionado con el hilo conductor y es como, es que eso no es un hilo, no sé. Sí, entonces, yo creo que es mejor. No tenía un fin en sí mismo, era un adorno. No, era como por hacer el toque distinto de hacer un hilo conductor, pero es algo que si no te sientes tú cómodo, si es algo que no controlas, que no es capaz de justificar por qué lo haces, mejor que no lo hagas. Porque yo creo que en ese caso ya tu visión como al hacerle la pregunta y que no sea capaz de defenderla, como que tu percepción es como... Sí. Y te resta. Y a lo mejor si no pones hilo conductor y lo defiendes normal, pues te quedas ahí, no restas, ¿sabes? Sí, te entiendo. Te entiendo. Además, yo soy partidario de lo que tú dices. Si lo ves claro, lo tienes seguro y tiene un porqué, adelante. Pero si no, de diferenciarte con un hilo conductor hoy en día es muy difícil. Porque mucha gente lo lleva, el tema de la inteligencia artificial pues ya da muchas ideas que... Entonces, que sea por algún motivo concreto porque buscas algo con ese hilo conductor. Totalmente de acuerdo. Dime, Luis. Es que yo creo que en realidad se trata un poco de vender tu trabajo también al tribunal y tiene que ser algo que no sé, tampoco nos podemos inventar cosas, bueno, no inventar, sino que es que hay muchos estudios y muchas cosas que hacen nuevas metodologías y todo eso, pero yo creo que también tiene que ser todo muy coherente y estar muy seguro de lo que estás contando. Estar muy, muy seguro, porque de hecho es que yo, por ejemplo, de mi tribunal, había compañeros que eran más mayores que yo, algunos más joven, pero que hay muchos que ese tipo de metodología no la hemos estudiado nunca. Ya. Entonces tampoco es tan sencillo vender una cosa que si no estás tú totalmente seguro. Claro, totalmente. Y es lo que yo digo, si esa metodología la vas a vender, te la tienes que dominar
Claro. y no abuses de los modelos pedagógicos que están tan de moda. Hay tantos modelos de en una unidad, en una situación de aprendizaje, 3, 4, 5 modelos diferentes, porque al final, lo que decís vosotros, el que está ahí detrás dice, esto no es viable. ¿Y qué nivel de aterrizaje al aula esperáis en esta parte? Porque habrá gente que va a cumplir con todos los ítems, con tal, pero al final, ¿cómo de importante es aterrizar esas actividades, esas sesiones en esta parte de la exposición? En la defensa de la programación, ¿no? Sí, programación, unidad, ya estamos en la defensa en general. Vale, en la defensa. A ver, a mí sí que, por ejemplo, a mí me gusta que cuando me estás explicando, sobre todo, por ejemplo, en la parte de la programación, hablaban de objetivos, o no, por ejemplo, de metodologías. Vamos a utilizar esto y esto, como por ejemplo, en esta unidad haremos esto. O sea, como concretar mucho, porque si no, al final la programación se convierte en un documento súper teórico. Teórico. Y que podría ser igual para todos. Entonces, una forma de concretar un poco y hacerte un poco diferente, vale, si voy a utilizar aprendizaje cooperativo, ok. Concretamente, como por ejemplo, en esta unidad, haciendo esta actividad y tardas 1,5 segundos en explicarlo, porque no tienes que entrar a concretar ni nada. Pero a mí eso, cuando a mí me contaban eso, yo le pondría la máxima nota, porque decía, esto es lo que yo estoy buscando en este apartado. En la parte de la programación, que es una... Sí. O sea, al final es marcar tu programación como diferente al resto, porque es lo que digo, si no todo es copiar y pegar y todo es igual, ¿no? Entonces es una forma en la que la parte de la programación era diferenciarlo. Y en la parte de la unidad, a mí personalmente, más que entres en a lo mejor lo que se hacía a lo mejor antes, que desarrollabas, como contabas toda la unidad un poco por encima, y luego concretabas una sesión, pero la concretabas como muy al detalle. A mí eso personalmente no me gusta. Yo prefiero que no me cuentes lo que el juego de calentamiento que vas a hacer en una sesión de Ultimate, de concreta tercera de Ultimate, y prefiero que me des pinceladas de toda la unidad. Vale. Juegos, ejemplos, actividades de toda la unidad, más que te pongas. El calentamiento va a consistir en este juego, va a durar 10 minutos, agrupaciones de tal, y van a hacer esta actividad en concreto, y luego la segunda parte, la parte principal, media hora. A mí eso no me llevo la sensación de lo que haces en una sesión. Pero yo quiero ver cómo es tu unidad de Ultimate. Ya. ¿Sabes? Y quiero llevarme... ¿Lo ves igual? Sí, yo lo veo. Yo lo que sí que quería destacar también, que dentro, por ejemplo, de la unidad, a mí me parece importante también hablar un poco de la parte de la evaluación, de cómo vas a evaluar esa unidad. Me parece que es bueno contárselo al tribunal, porque hay muchas veces, nosotros se ha hecho, cuando estuve en tribunal sí que se hacían preguntas, ¿y cómo evalúas esto? Y que te lo expliquen, pero muy concreto, algo muy concreto. No creo que te tengas que ir a hacer un sistema de evaluación súper complejo, sino algo muy concreto y muy sencillo, y que no te lleve un montón de sesiones para poder evaluar esa unidad didáctica. Me parece importante. A mí me ha pasado como opositor también, que me han preguntado por la evaluación de las unidades didácticas que he defendido, y me parece que es importante también tenerlo en cuenta. Vale, lo tenemos en cuenta y lo damos. Y yo destacar también evaluación y calificación, que nosotros parece que la evaluación hay que darle el valor que tiene, pero al final nosotros tenemos que calificar. Entonces, muchas veces, sí, la evaluación por competencias y tal, ok, pero ¿cómo pones la nota? ¿No? Entonces, también es algo que no hay que... Parece como que se le tiene un poco de miedo a la calificación, ¿no? Y es como, no, para mí era un apartado más. Ya, sí. Es evaluación y luego calificación y ya está. Sí, claro. Y cómo recuperas también en el caso de... O sea, que todas esas cosas yo creo que sí que hay que tenerlo en cuenta. Sí. Vale. Sí, puede ser que... Es verdad que esta parte de la calificación, como nadie te dice, o la normativa no te dice cómo lo tienes que hacer, a lo mejor yo lo hago de una forma, tú de otra, Luis lo hace de otra, y por no hacerlo diferente al tribunal, la gente no se quiere meter ahí y pasa un poco de puntillas. Y al final se echa de menos eso. Y yo creo que... Nosotros lo echábamos de menos.
Claro, yo creo, como dice Luis, si tú haces sencillo y de una forma que se ve que se puedes hacer, te da igual que lo hagas de una forma que de otra. Tampoco no te va a penalizar. El caso es que se vea que No, sabes cómo poner una nota. sí, y también tampoco volverse loco con eso, que nosotros también teníamos Ya, algunos que nos ponían como 10 ya. instrumentos de evaluación, cada uno valía un Claro. 10%, eso también es irreal. Hay Entonces, que poner algo que sea si al viable. final, si al final yo creo que si la mayoría de la gente trabaja, no hace falta volverse loco en hacer algo súper diferente. Al final lo que hacemos normalmente suele estar bien. Sí. Entonces, si utilizas 3 instrumentos de evaluación o ya está, pues no hace falta que pongas 7 cosas, una cada día, porque es que es una locura. Y nosotros nos hemos encontrado con casos de esos. Ya. Pero sí que creo que hay que mencionarlo porque es parte de nuestro trabajo y la calificación es otra cosa. La evaluación es una cosa y la calificación es otra, pero hay que ponerlo. Ujú. Vale. Y ya para cerrar esto a nivel general, 2, 3 cosas que tiene que tener una defensa de sobresaliente. Hablemos de defensa en general, programación y unidad didáctica. ¿Vale? Pensarlas bien, pensarlas bien. Yo diría coherencia. Sí, ¿vale? O sea, tiene que ser todo coherente, tiene que estar todo enlazado y todo, no sé, que todo guarde relación. Intentar Y lo relacionarlo tienes también todo con lo la tienes que práctica. controlar. Vale, importante, sí. Sí. Y Importante. estar seguro de lo que yo creo que estás seguro de lo que estás definiendo. Porque al final, que te digan algo, yo en mi preparación a mí me dijeron la forma de calificar, que le hiciera de una forma y yo era como, digo, es que no entiendo esto. Tío, yo no voy a Ya, defender esto, no me siento cómoda defendiendo esto. Entonces, hice de otra forma y que salió todo perfecto. Entonces, ya, defender sí. algo que con lo que tú estés seguro, porque si luego te hacen una pregunta, yo puedo defender la forma que tú me dices. Me la puedo aprender de memoria y la puedo soltar. Pero en el momento en el que vengan las preguntas, ya no voy a saber defenderlas. Pero al final tú, lo que ha dicho antes Luis, tú estás vendiendo un producto, pero tienes que controlar tu producto. Entonces, bueno, si se ha quedado algo en el tintero, en tu presentación, luego tú eres capaz de defenderlo. Si es algo que te han impuesto o que te has dejado imponer o lo que sea, pues al final luego se va a notar, ¿sabes? Se va a notar. Entonces, tiene que tener coherencia, pero tienes que controlarlo. Pues nos quedamos en esas dos cosas, coherencia y estar seguro de lo que dices. Nos quedamos con esas dos cosas. Y nos vamos al último bloque, ya. Una reflexión final y vamos a intentar desgranar lo que marca la diferencia en el proceso en general, ¿vale? Vosotros que habéis corregido y visto decenas de opositores, seguro que tenéis unos patrones muy claros de lo que funciona y lo que no funciona. Entonces vamos a intentar desgranarlo para terminar. Os lanzo una pregunta, ¿vale? Os dejo tiempo para que la analicéis. ¿Qué características compartían los opositores con mejores notas? ¿Seguían algún patrón? Pues algunos por esto, otros por aquello. No sé. Pues yo te iba a decir que seguridad. Vale. O sea, Y tanto en el, yo me acuerdo de algunos de los que pasaron luego a la segunda parte, me acuerdo de ellos en el examen escrito y se notaba que sabían. Ya. Estaban seguros, estaban escribiendo sin parar a pensar, o sea, se les notaba, ¿sabes? Entonces yo creo que la seguridad y luego es que la seguridad se nota y ayuda a vender también cuando estás en la defensa, ¿sabes? Estás seguro de ti mismo. yo creo que también Vale. se nota quién está preparado. O sea, hay muchos, la gran mayoría de las personas que pasan de la primera parte a la segunda es porque están bastante preparados. De hecho, es que hay muchos que yo creo que tienen más conocimientos que muchos miembros del tribunal. O sea, yo creo que hay mucha gente que está más preparada, por lo menos con respecto a mí. Entonces, yo creo que la preparación de los opositores es fundamental. Sí, pero yo he visto muchos opositores muy preparados que no han tenido los resultados que esperan. También es verdad. Porque al final tienes que saber cómo esa preparación demostrarla. Y ahí Sí. volvemos un poco a todo lo que hemos dicho. Estructura, coherencia, seguridad, todo eso lo tienes que saber demostrar. Por mucho que sepas, si eso no lo sabes demostrar en el momento clave, al final. Entonces, pero sí. ¿Y vosotros qué habéis aprendido de esta experiencia? Una pregunta muy personal, muy general, pero
Pues mira, me quedo con esto, me quedo con lo otro. Pues a mí me ha gustado ver... Dale, Luis. Dale, No, que venga. a mí me resultó una experiencia muy dura. Muy dura, por todo. O sea, por todo, desde el primer momento que te llaman. Yo simplemente ya los desplazamientos a Alcalá de Henares, yo vivo en Toledo, desde Toledo hasta Alcalá de Henares todos los días, el trabajo que tienes allí, que tienes un volumen de trabajo enorme, las condiciones de trabajo. Nosotros estamos en un aula que hacía un calor tremendo. Luego sí que es verdad, la experiencia en ese sentido fue mala, en el sentido de lo que te aportan los opositores, pues sí, te aportan muchas cosas, porque yo, como he dicho antes, yo ya había estudiado hace muchos años la carrera y yo hay cosas que yo no las he estudiado. Entonces, te aportan muchas cosas novedosas que yo no tenía ni idea. La verdad es que no tenía ni idea. Entonces, yo me quedo con eso. También está la parte mala, que ya os digo que el proceso a mí me resultó muy duro. Muy duro. Tener que ir hasta allí todos los días, unas jornadas tremendas, de igual desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, no sé, era muy duro, muy duro. Yo sí puedo, no repetiré. Y eso es importante que el opositor lo sepa, porque él tiene que saber quién hay detrás y las circunstancias y ponerse en su piel, y yo creo que eso es importante que lo sepa. ¿Y tú, Isa? Pues yo por ejemplo, sobre todo en la segunda parte, yo he visto gente muy buena exponiendo. O sea, exponiendo cosas normales. Ya os he dicho que no ha habido nada que haya dicho, esto lo voy a utilizar en mis clases, pero aún así he visto gente muy preparada y eso me ha hecho sentir como muy satisfecha. Y al final son compañeros, todos los opositores son compañeros, entonces me ha hecho sentir satisfecha de decir, esta gente quiere ser profe, ¿sabes? Y se lo está currando, pero se lo ha currado porque se nota. O sea, hemos visto una cantidad de gente con una cantidad de material que dices, esto lleva, pero horas y horas de trabajo. Entonces, tienes como esa satisfacción que dices, ostras, qué guay. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Luis. Las horas, o sea, nosotros hemos estado trabajando de seguido, pues 12 días, 10 días seguidos sin parar de trabajar. Estuvimos. Entonces, es muy duro y la responsabilidad que tienes de intentar ser objetivo todo el rato, jornadas de muchísimas horas de prestar mucha atención, es muy duro. Y yo lo pasé muy mal con mi OPO y me sentía como muy responsable de poder estar perjudicando a lo mejor a alguien que digas, esta persona a lo mejor ha estudiado, o sea, como poniéndote en su lugar, ¿sabes? De decir, joder, Sí, te entiendo. a lo mejor ha estudiado y de repente no le ha salido un tema que lo sepa y, joder, vamos a intentar ser lo más justo posible. Las sensaciones, a la presión esa de tener que ser siempre lo más justo posible es complicado. Entonces, todo lo que desde mi punto de vista para los opositores puedan hacer por hacer el trabajo más fácil, ¿no? El tema de pues, el ser claros, el tener un tema que se lea bien y todo eso, pues eso, hombre, cuando te coges un tema a las 5 de la tarde o las 6, porque nosotros hemos estado allí, hemos salido allí a las 7 de la tarde algún día, ostras, que esos temas sean, que no den la vuelta a lo mismo, porque es que era leer temas y decir, tío, esto me lo has dicho en el párrafo anterior, ¿sabes? No vuelvas a lo mismo. Sí. Entonces eso, pues ser claro, ser conciso y bueno, pues ya tendrás tu nota. Si la nota va a ser la misma, si tu nota, si no has estudiado, va a ser la misma. Entonces, pues en ese sentido, pues ser claro y ya está. Y intentar hacerlo, pues bueno, sí. En resumen, ponérselo fácil al tribunal. Yo no paro de repetir esto a los opositores. Ponérselo fácil, porque es eso. Muchos días, muchas horas, al final la mente tiene un límite, el cuerpo tiene un límite y cuanto más fácil se lo ponga, yo creo que va a ser mejor. Sí. Os lanzo la última, ¿vale? La última. Si tuvieses... He puesto un compañero, pero lo voy a poner más sentimental. Un hijo, ¿vale? Que se está preparando la oposición de educación física. ¿Qué consejos le darías? ¿General? Sí, en general, sí. Bueno, ya le hemos dado muchos consejos hoy, ¿vale? Pero bueno, por hacer un resumen o algo que no haya salido hoy, diría, pues esto y esto. Complicado, ¿eh? Sí, es complicado. Pero ¿por qué? Yo diría que es fundamental el trabajo. O sea, una oposición no la puedes lograr en 2 días. Tú requiere mucho trabajo y mucha dedicación.
Luego ya, una vez que tú has hecho esa parte, cuando estás haciendo la oposición, es lo que hemos estado hablando a lo largo de toda la charla, el tema de la coherencia, el tema de la aplicación. O sea, hay que tener en cuenta siempre que son compañeros y que están todos los días con los chavales en el patio. Entonces, cuanto más real sea, me parece muchísimo mejor. Vale. Sí, yo también creo que al final hay que trabajar, hay que planificarse, porque a mí yo me acuerdo cuando yo me estaba preparando que eran como muchos frentes abiertos. Tengo que estudiar temas por un lado, tengo la programación y eso, si no estás planificado, no te va a salir al final. Te vas a hacer mucho de una cosa, vas a dedicarle mucho a la programación, por ejemplo, que es lo que es más ameno, y luego los temas los vas a dejar y al final los temas, nos guste o no nos guste, hay que pasarlo, hay que pasarlo. Entonces, sí que para mí la planificación es importante Totalmente, sí. y a estudiar, porque yo creo que es verdad que, bueno, pues hay gente que pasa la primera parte por suerte, que no es lo normal, pero bueno, hay gente que este año, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado con gente con el tema del calentamiento que al final ha arañado pues el 2,5 y con las pruebas físicas buenas pues consigues pasar, pero luego se ha notado que no estaban preparados en la programación, se ha notado que son gente Sí, que ha eso pasado por es. los pelos. Entonces, sacarte la plaza por casualidad o aprobar una posición de no estudiar y me la has sacado como a lo mejor te puede pasar en algún examen así que has tenido a lo largo de tu vida, yo creo que eso una OPO no pasa. Entonces, aprobar de casualidad me parece muy complicado. Y la Entonces hay planificación, que... la planificación, como has dicho, me parece muy importante por eso, porque hay gente que le dedica tanto tiempo, aunque estudie mucho, le dedica tanto tiempo a los temas en la primera parte y descuida por completo la segunda. Y luego de que se dé cuenta, de que se da cuenta, está delante del tribunal y no lo tiene, no está seguro de sí mismo, como tú decías, no está seguro porque no lo ha trabajado. Así que me parece muy importante planificarse a largo plazo, además de la coherencia, como decía Luis. Así que quedamos con esas dos. Pues cerramos aquí esta charla. Nos quedamos con esas ideas. El opositor que obtiene la plaza no siempre es el más brillante, no siempre es el más técnico. Es el que pues, está seguro de sí mismo, sabe lo que hace, comunica con claridad, lo hace fácil y transmite que puede ser un buen compañero de departamento. Al final es lo que busca el tribunal también. Así que gracias de corazón, Isabel, Luis, por abrir la mesa y compartir vuestra experiencia con nosotros. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy seguro que Gracias. habéis sido de gran ayuda para muchos de los que nos vean, así que gracias de verdad. Y también gracias a los que estáis al otro lado, a los opositores que estáis al otro lado. Espero que esta mirada del tribunal os ayude a preparar con cabeza vuestra oposición y con propósito. Y si sabéis aprovechar lo que hoy nos han contado los compañeros, de verdad, vale. Así que lo cerramos aquí, ¿vale? Espero haber aportado un granito de arena a vuestra plaza, pero ahora os toca a vosotros. El valor de esto que hemos visto hoy no es solo escucharlo, sino aplicarlo. Así que cuando estéis preparando la posición, pensad en lo que hemos hablado hoy y acordar de esas cosillas y ponerlo en práctica. Así que nada, seguimos preparando con cabeza la posición y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.